episodio de 40 y 50 Radiante y Real. Bienvenidas, chicas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella no solo es nutricionista, ella es coach, ella lidera un movimiento que se llama Alimenta tu Mente y a su vez ella hace cursos de capacitación para que entendamos esa conexión tan importante entre nuestra mente, lo que comemos y la reacción en nuestro cuerpo. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a esta maravillosa mujer, Miriam. Bienvenida a nuestro programa. Miriam, ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, felices y Estoy contentas. muy feliz de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por haberme tenido el honor de presentarme. Vamos a comenzar, siempre comenzamos, como decimos, por el principio. Cuéntanos quién es Miriam, cuéntanos tu historia como inmigrante y los desafíos que has tenido en este proceso. Bueno, soy colombiana de la ciudad de Barranquilla, soy madre de 2 hijos. Ya mi hija mayor tiene 21 años y mi hijo menor tiene 12. Soy pareja y también soy hija, hermana, y por lo tanto me desempeñé en mi país natal, Colombia, como nutricionista por 11 años. Tuve la bendición y la oportunidad de trabajar con muchas pacientes, muchas personas con diferentes problemas en la salud a nivel nutricional, Wow. muchos trastornos. Tuve la oportunidad de trabajar en programas de obesidad bariátrica y programas del derecho del niño, un programa del gobierno que nos permitía auditar cómo era la relación con sus padres y las violencias que podían pasar en medio de sus vidas. Pero después de un tiempo, pues llegué a este país, dejé todo, mis raíces, todo. ¿Qué edad tenías? Eso hace 5 años. 5 años. 5 años cinco que yo años llegué a este nomás, país. wow. Llegué con mis 2 hijos a través de una relación sentimental, lo cual no fue nada bueno. Pasé por situaciones complicadas donde tuve la necesidad de irme y comenzar de cero en este país sin tener una familia, sin tener un idioma completamente hablado en inglés para defenderme. Gracias a Dios y a las conexiones que pude lograr de personas, pude ir saliendo adelante y hoy en día pues sabemos que cuando llegamos a este país hay que reinventarnos, Sí. pero mi esencia tenía su propósito, era el servir como siempre me gustó en mi país y entonces comencé a estudiar educación, comencé a trabajar con niños pequeños, comencé con niños en el programa de Toddler, preescolar, y fue ahí aumentando donde hoy en día estoy con los programas de niños especiales en Mire School, en un distrito escolar. Luego de esa situación que abrumó, me llené un poco de tristeza, pues lo normal, ¿verdad?, de cómo iba a salir adelante. Y comencé a escribir porque siento que la escritura fue uno de mis pasiones que tenía desde niña. Y dije, ¿por qué no vamos a comenzar a escribir y a desarrollar esas habilidades que traía desde niña? Wow. Y comencé a escribir en medio de mis tristezas, mis dolores, y nació una buena oportunidad de un libro que lo presenté en otro estado, lejos de acá, de Colorado, y fue aprobado. El libro narra de todas las experiencias que tuve en Colombia por 11 años y de ahí nació esa inspiración del libro. Wow. Y como mujer latina, Como mujer cuéntanos latina. Ay, Dios. esos challenges, esas dificultades, Recién que esos retos que llegaste. tuviste como mujer latina aquí llegando a Estados Unidos y desarrollando todos esos proyectos. Complicado porque esa es una de las preguntas más importantes que puedo hablar, Dios santo, que puedo responder, perdón. Cuando llegamos aquí a este país, pues tenemos una percepción diferente, ¿verdad? Como que el sueño americano o como que todo va a ser color de rosa, Súper pero fácil. es súper Fácil. fácil. Pero resulta que lo más extraño de todo es que a veces pensamos que la misma sociedad latina nos puede abrazar, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no solamente las personas latinas, también las de otras culturas nos traen choque cultural. Yo tuve un choque cultural, pero yo tuve la certeza de salir adelante por mi personalidad, por mi entusiasmo y motivación. Sabía quién era desde un principio y eso me llevó a mí a salir adelante. Que hoy en día pues estoy haciendo todo lo que ustedes han mencionado con mucho orgullo y pues sé que cualquier mujer lo puede hacer también, solo que se decida hacerlo y salga adelante. ¿Y llegaste aquí a Colorado o a otro estado?
Sí, bueno, la primera vez llegué por 6 meses a California y luego de California volé a Colorado. Okay. Y con todo ese proceso que tú pasaste, desde tu experiencia, ¿cómo llegaste a crear ese movimiento donde tú viste, la alimentación, lo que tiene que ver con tu mente y lo que genera con tu cuerpo? Desde tu experiencia con todo esto, ¿cómo llegaste ahí? Interesante esa pregunta. Cuando yo trabajé en Colombia por 11 años, había algo que nos preocupaba mucho de las personas que pasaban por nuestras consultas, no solamente mi persona, sino también con otros especialistas. Nos dábamos cuenta que una y otras personas hablaban lo mismo. Todas tenían una historia, todas tenían un trauma que no les permitía a ellas derribar esas barreras. Al descubrir que esas barreras tenían que ser derribadas para luego pasar a lo que es el empoderamiento y a poder sanar todo eso y poder entender lo que era una sana alimentación. Eso ahí fue donde yo comprendí que sí existen relaciones entre las emociones y los alimentos. Si hoy tuviste un día difícil, lo más tarde se va a reflejar en el consumo de la elección de un alimento. Digamos que si hoy estás triste, la elección que vas a usar de los alimentos inadecuados es la que más vas a consumir, porque en ese momento va a llenar un vacío, en ese momento vas a sentir un placer mientras te lo comes, pero luego de terminar de comerlo vas a sentir un sentimiento de culpa. Y es ahí donde la persona comienza a batallar con ese sentimiento y al querer luego ya estar bien, no querer comerlo. Y ahí es donde se dañan las relaciones con los alimentos. Entonces, todos los alimentos tienen un efecto tanto a nivel emocional como a nivel fisiológico del cuerpo. Y por eso Hipócrates dice esta frase, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, basado en todos esos conocimientos y la realidad de lo que viven las personas, nace esta inspiración del libro. Desde que nos conectamos tú y yo y vi cómo empezaste tu movimiento de la alimentación en relación con la mente, me leí un estudio donde decía que si comías alimentos amarillos ayudaban muchísimo, como el mango, la piña, todos esos alimentos y esas verduras amarillas ayudan mucho a lo que es la depresión, te dan alegría. Que los alimentos como los frutos rojos te calman para ir a dormir, para dormir mejor, para sentirte más tranquila. Más o menos eso es lo que tú tratas en tu movimiento de wellness, eso es lo que tratas en tu libro, más o Sí. menos esa conexión. Sí, primero que todo tenemos que identificar dónde está nuestro trauma, nuestra barrera. Ok. Cuando identificamos qué es lo que está generando que tú no avances en esa meta que quieres lograr en cuanto a los alimentos, en cuanto a tu reducción de peso, en cuanto a lo que tú quieras sanar, ahí ya es un paso, un primer paso. El segundo paso es enseñarles pautas a través de una meditación, cómo podemos meditar comiendo, dejar un espacio donde al comer tenemos que apagar teléfono, tenemos que no estar pendiente de nadie, tenemos que estar enfocadas en tener la conciencia en el aquí y el ahora de lo que vamos a comer. Hemos perdido con el tiempo Iba eso. a decir, tan solo con poner el teléfono, Tan solo con poner quitar el sí, teléfono ya. Sí. hemos perdido esa Esa conexión. conexión, hemos visto que hasta en la mesa se sientan las personas y ya no interactúan unas con otras porque todos están en su teléfono, incluso le están preguntando algo teniéndolo enfrente, oye esto, y le están respondiendo. Hemos Sí. perdido que esos canales de conexiones familiares se pierdan, pero no solamente eso, mire cómo se ha creado que la relación con los alimentos se pierdan porque no se come con conciencia, entonces comemos por rapidez, comemos por afán y ni siquiera podemos disfrutar el sabor, la textura, la respiración mientras comemos, el presente de que el tiempo es todo lo que no se puede recuperar y en ese momento es el momento para disfrutar. Entonces, eso es lo que trata mi programa Alimenta tu mente, a que te liberes de la culpa al comer, porque todos los alimentos están creados para el consumo humano. Nosotros fuimos los que dañamos ese tipo de conceptos y con el tiempo, cuando dañamos la relación con los alimentos, ya no los queremos volver a consumir, porque comenzamos a decir, esto me va a caer mal, esto me va a caer bien, esto sí, esto no, pero no es el alimento, somos nosotros el que tenemos que tener más conciencia al comer. O sea, mientras estamos eligiendo algo, tenemos que elegirlo con conciencia, no comer
desde el hambre visual, que es muy diferente al hambre fisiológico, porque el hambre visual es aquel que la persona de repente va a elegir un alimento, pero como vio que allá estaba otro, ¿sabes qué? Yo quiero aquel, ya no quiero sí. ese. Y ni siquiera ha pasado el tiempo de la duración de entre un alimento a otro cuando ya quiere aquel porque fue que él se antojó. El hambre fisiológico es el normal que después de un espacio de tiempo nuestro estómago, nuestro cuerpo nos está pidiendo comer. Okay. Y de esa manera nacen todos estos programas, todos estos conceptos y todas estas teorías, porque esto es algo que no me lo he inventado yo, algo que está, algo que me tocó estudiarlo para poder enseñarlo, donde sí existen conexiones muy profundas entre lo que comemos y en lo que sentimos. En eso De se eso me se ocurre trata. ahorita tanto estudio de alergias, ¿no? Exacto. Me da tristeza porque te dicen, no, eres alérgica a la espinaca, a la manzana, a esto, pero a su vez están promocionando puros alimentos procesados. Entonces, no, que la carne es mala, te da esto y te da lo otro, pero promocionan puras proteínas en polvo, que son cosas procesadas. Entonces, esa es como que tú crees que esas alergias y todo eso en realidad no es algo que el ser humano debe tener, sino es algo Sí, creado eso es simplemente, desarrollado, sí. desarrollado. Sí, es desarrollado. Hay ciertos tipos de alergias que están relacionadas al sistema digestivo, al sistema inmune, Ujú. pero realmente las alergias provienen también de ciertos factores externos. Pueden ser genéticos, pueden ser externos como que eliminamos ya esos alimentos que son naturales por comerlos procesados. Sería muy interesante que la gente se dedicara por un tiempo a hacer sus huertos en sus casas, como a tener un espacio, si no tengo un espacio fuera de mi casa, comprar ciertas cajas o algo para sembrar todos esos semillas y luego puedan florecer los cultivos de alimentos básicos que podemos ingerir. Entonces, el estar consumiendo alimentos no orgánicos es ahí donde está el peligro, pero también sabemos que los alimentos orgánicos son costosos Sí. y sabemos que no están al alcance de todas las personas, pero sería Ujú. interesante hacer como remontarnos a la época de antes donde el hombre tenía que sembrar, luego Ujú. tenía que ir a cosechar, a recoger, hacer todo el proceso de siembra, recolección y todo eso, pero todo eso Además, se ha perdido. además que eso está comprobado que es terapéutico, Eso es ¿no? Sí. terapéutico, El es ser humano correcto. tiene eso en su ADN de estar en contacto con la naturaleza, Sí, ¿cierto? sí, y eso se ha perdido. Y lo que tú dices del costo, ¿no? Yo pienso que si de pronto en lugar, es como de escoger, tengo este budget para comprar comida, entonces mejor no llevo a mis hijos a un McDonald's, no llevo a mis hijos a un Chick-fil-A, sino más Exacto. bien compro una buena carne orgánica, bueno, Ujú. tres cositas orgánicas, que es lo mismo que tal vez me voy a gastar en un restaurante que no te dan la mejor comida, ¿cierto? Exacto. También sabemos que también los niños o las personas, pues a veces queremos darnos como gustos, ¿no? Sí. Como que, ay, pues me gusta X comida, pues pueda comérsela. El problema es la constancia La con lo La que lo constancia. haga y la forma como lo distribuya, Me, ¿verdad? me quiero regresar un poquito atrás cuando hablabas de tener esta hambre, la parte fisiológica de tener hambre. ¿Tú crees que en el mundo de hoy realmente dejamos que nuestro cuerpo tenga hambre? No. Por eso es muy importante que conozcan ese tipo de programas que ofrezco. Existen Sí. 7 tipos de hambre. Hambre visual, hambre emocional, hambre fisiológico. Ujú. Existen muchos tipos de hambre, Pero del hambre porque cuando el tú hambre eres del Sí, estómago cuando es tú eres esto que tú dices, realmente si tengo necesito hambre. comer. necesito algo. Ay, pero eso me hizo acordar, Rebe, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, uno de mis choques fue el concepto de las comidas buffet. Mm, Oh, De ver a sí, las ujú, personas las cuando por primera vez, cantidades. que yo veía que llenaban los platos ujú. casi Sí, como sí. montañas. Me tocó llegar a Houston donde literal, si yo duraba en ese buffet 2 horas, 2 horas veía personas obesas Comiendo. Ajá. comiendo y comiendo y niños pequeños obesos comiendo y comiendo. Y yo decía, no entendía ese concepto de cómo las personas podían ir a un sitio a comer tanto, ¿no? Y sabes algo, dos cosas muy importantes. La primera, cuando vamos a esos sitios, nos sentimos como obligados a que ese dinero que estás pagando, tú te Exacto, lo tienes que sí, gastar. Como sí. que Ujú. psicológicamente dices, pero ya eso es lo que yo comí, ya me llené, pero puedo comer de todo. Y es ahí donde no comemos con conciencia, sino por emoción. Y dice, Sí. ok, vamos a comer a lo que venga. Ujú. Entonces,
sin parar, porque es a libre albedrío, digo yo. Sí. Entonces, pero la otra cosa interesante también para resaltar, cuando yo llegué a este país, a mí me sucedió eso, las personas no estaban interesadas en nada de lo que tenía que ver con vida saludable, con nutrición ni nada, y pues sabemos que tenemos que realizar trabajos diferentes a lo que venimos haciendo en nuestro país para luego ir caminando, ¿verdad? Y lograr los objetivos. Y cuando yo me acercaba a esas personas, me miraban así como, ¿qué le pasa a ella? O sea, quiero hablar de nutrición, o sea, de nada. Llegó un momento que yo no puedo creer que yo me contaminé de eso yo me olvidé de lo que yo era, o sea, mi identidad la perdí. Y Yo creo que a todos nos pasó. me subí de peso tan impresionantemente. Yo llegué pesando 120 libras y me subí a 140 libras, ni con mis 2 embarazos. Pero cuando llegó la oportunidad de que me vinieron a visitar mis papás Sí. y me dijeron, wow, ¿qué pasó aquí? Que perdiste tu identidad, jamás lo voy a olvidar. Y dije, papá, sabes que a partir de ahora esa frase le voy a sacar un gran propósito. Y es que yo voy a comenzar a recuperar mi identidad. Y ahí fue donde yo comencé a empoderarme y a crear este programa, porque dije, no, hay que liberarnos de la culpa y empoderarnos y comenzar a transformar vidas, porque aquí nadie le interesa lo que es comer saludable. Y en nuestros países eso es lo primero que uno está siempre pendiente de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, como es un país libre, Sí. donde si alguien pues está un poco aumentado de peso, lo ven como algo normal. Ujú. Y me ha pasado que voy al médico y también si yo digo, yo estoy pasada de peso según mi estatura y no me dicen nada, como que, sí, todo está bien. Yo, ¿cómo? El índice de masa está alto. Entonces, ¿sí ves? Es Sí. cuestión cultural. Lo que tú dices de la identidad me parece algo interesante Sí. porque yo sé que nosotras en nuestros países, nuestras abuelas, tienes gripa, te voy a dar el caldito de pollo. Entonces toda la comida que yo me acuerdo que recibí pequeña y hasta mi juventud siempre fue con intención. Y aquí no, pues aquí pierdes eso, que la comida sea con intención. Sí, Siempre fue con intención. sí, O que sí. estás triste, entonces mi abuelita nos preparaba un ponchecito que hacía con huevo, claras de huevo y un poquito de azúcar. Todo era con intención. Entonces esa parte de identidad me parece importante que la toques porque sí podemos volver a eso, creo yo. Pero Miriam, ¿cómo trabajas la parte que sí siento que estamos un poquito más conscientes de comer saludable y cuidarnos, pero no estamos a un punto de llevarlo a una manera duradera, porque lo que queremos es, ya quiero perder 20 libras ahorita, mañana, entonces muéstrame cómo trabajas esa parte donde todo el mundo quiere el resultado rápido. Lo primero es el amor propio, o sea, primero tenemos que tener amor propio, motivación y tenemos que tener un plan, una meta, porque si nosotros no tenemos una estructura de lo que necesitamos y tenemos la conciencia de lo que necesitamos tener, nada va a funcionar, porque de nada sirve que me compre las mejores prendas de vestir para hacer ejercicio, mis mejores tenis, todas las excusas que buscamos para comenzar un proceso y luego lo dejamos por la mitad porque no hay un propósito, o sea, no tenemos claro para dónde vamos. Primero tenemos que investigar qué es lo que pasa conmigo internamente, dónde está ese vacío que no me permite llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, sanar esa historia, esa situación que no me deja empoderarme. Luego comenzar a esa relación con el amor propio, que inicia desde que tenemos conciencia de lo que tomamos, de lo que vamos a elegir para consumir. Entonces, sabemos que todo, desde que nos levantamos, es una decisión, ¿verdad? Todo lo que hagamos es una decisión y si eliges malas cosas, más tarde vas a tener un resultado. Entonces, de una acción, ¿verdad? De una reacción viene una acción. Entonces, el primer consejo es que primero nos empoderemos, o sea, primero tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer, porque de nada sirve de que hoy quieras y mañana no. Sí. Entonces, y comenzar a vivir el presente, el aquí, el ahora, el saber de que todos los días es una oportunidad más para avanzar y para agradecer. Y desde ese momento agradecer desde el mismo plato de comida que elijas hasta lo que vas a decidir comer. Entonces, eso es lo primero que debemos tener. Y hablando de eso, en tu libro, tú compartes tu experiencia, ¿no? Sí. De cómo hay esa relación. Si tú pudieras darnos 5 cosas para empezar a crear esa relación tan importante,
5 pasos a todas estas chicas que nos están escuchando, ¿qué nos dirías? Bueno, de acuerdo a lo que me pregunta, así está el libro. El libro tiene 14 capítulos. Ok. El último capítulo fue anexado hace unos meses de Alimenta tu mente, del programa como continuación de una nueva versión que viene, un segundo libro. Okay. Sí, precisamente hablo primero que todo de la historia que me hizo crear el libro. 2, de mi experiencia como nutricionista en mi país y un poquito de todas las historias que yo comencé a ver y que cada una al final eran las mismas con las diferentes personas. Okay. Les enseño cuáles son las 5 barreras que existen para que no puedas lograr el objetivo. La otra es que te enseño a que conozcas los alimentos básicos, los más importantes, como son los macro y los micronutrientes, okay, como son las proteínas, las grasas, los vegetales, que no pueden faltar en nuestra alimentación diaria. Ajá. Te enseño también a que te hagas una dieta detox, que es con alimentos básicos de casa, okay, no nada medicina ni nada, sino algo desde casa, donde primero tenemos que desintoxicar el cuerpo para comenzar a llevar un plan nutricional y que tenga un gran efecto. Okay. Y les enseño a que conozcan la cantidad de agua que deben ingerir de acuerdo a tu estatura y tu peso y edad, porque no toda la cantidad de agua que tú puedas ingerir lo puede ingerir ella, okay, no toda la cantidad de alimentos que tú puedas ingerir la puede ingerir ella, okay, eso va a variar de acuerdo a tu contextura, de eso se llaman, de ahí salen las calorías, ¿verdad? Sí. De las necesidades y requerimientos que tenga tu cuerpo. Y les hablo un poquito de técnicas al final, en el nuevo capítulo de Alimenta tu mente, cuáles son las prácticas que podemos hacer en casa para comenzar a sanar la relación con los alimentos desde la meditación, desde la conciencia, ejercicios que puedes llevar día a día prácticos, donde te vas empoderando con palabras reflexivas de afirmación, okay, que te enseñan a que sí lo vas a lograr, que sí puedes y que la alimentación no es dejar de comer, sino comer con alegría, comer con amor, hablarte con palabras bonitas a ti, no con palabras que te hagan sentir mal, porque el peor enemigo somos nosotros mismos. Me parece muy bonita esa parte, porque sí, hoy en día nos criticamos mucho cuando comemos. Nos criticamos muchísimo. Sí. Yo escucho a alguien que dice, ay, me estoy comiendo esto, pero entonces mañana me toca 3 horas de gimnasio para quemar esto. Entonces exacto, la idea es sanar esa relación, y tratarnos con compasión nosotros mismos, sí, porque lo primero que cuando te levantas, la primera persona que ves eres tú mismo en tu espejo. Cuando nos estamos arreglando para ir al trabajo, la primera persona que tú ves eres tú. Entonces, ¿cómo es que tú te vas a hablar mal? O sea, ¿cómo vas a comenzar a hablarte con palabras negativas que te destruyan cuando tú tienes que tener compasión contigo mismo? Y de ahí va a pasar el resto de cosas, van a fluir, sino primero debemos sanar todo eso desde la conciencia para poder entender cómo es el paso y cuáles serían los objetivos para llevar a nuestra meta. Tú hablas mucho de la mente y del cuerpo y todo. Nosotros tratamos mucho lo que es la etapa de perimenopausia, premenopausia. Eso es un tema muy importante. Menopausia. Esa alimentación hormonal, ¿cómo la abordas tú? Sí, yo todavía no estoy llegando a la menopausia, pero siento que alguien me dice, hola, yo creo que por ahí voy a estar en unos años. Siento que entra una serie de cambios, ¿verdad? Una serie de cambios que uno los nota, uno nota todo lo nota desde las emociones hasta la piel, comienza uno a verse que algo está pasando. Y la grasita, algo impresionante. Que no menciones la grasita. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que yo antes con 1 hora ya yo estaba lista en el gimnasio, sí, o media hora, ahora tengo que hacer 2 horas de ejercicio, yo tengo que hacer tantas cosas para que el cuerpo se comience a mover, porque acumulamos más cortisol y la grasa se acumula más porque el metabolismo es más lento, entonces nos toca más duro. Entonces sí es importante la alimentación, comenzar a tener alimentos que sean base de soya, de alimentos que sean no procesados, que comer más aceite, alimentos que contengan aceite vegetales linoleico, que son los que no son dañinos, los aceites buenos, que de eso también habla un capítulo, que existen 2 tipos de aceites o grasas malas,
Entonces, elegir cada alimento que te ayude a lo que tu necesidad del cuerpo tenga. Digamos que si estás un poco baja de energía, porque también nos pasa, La energía. debemos consumir alimentos que nos den energía, como ejemplo, lo que son las frutas, en el caso que nos ayudan a desintoxicar, pero también nos ayudan a eliminar como líquidos, porque se nos acumulan los líquidos, Sí. como alimentos que sean antiinflamatorios y Sí. diuréticos, como la piña. Podemos consumir el pepino, podemos consumir esos tipos de batidos que también están en mi libro, que son jugos verdes. Los jugos Nos verdes, ayuda en la sí. mañana. Que si vamos a elegir una proteína, que mejor en vez de consumirla en frituras así, no sé cómo le llaman acá, pero mejor la hacemos cocidita, asadita. Asada, sí, Que claro. tomar las medidas de los alimentos que la misma mano nos dice. La porción de proteína es el tamaño de tu mano, del carbohidrato es el puño así, en esta forma, nos da casi 30 gramos. Y las grasas en la forma así, nos dice la cantidad de grasas que debemos consumir y así. Ese es bonito a mí. Yo me acuerdo de la época que empezamos con Rebe los macros, que Rebe me regañaba bastante porque yo la llamaba y le decía, eso es muy poquito para mí. Yo quiero comer más almendras. Y Rebe me decía, no, Joana, ¿Solamente esos cuántos? son tus macros. Pero aprendí a amar los macros porque es una guía muy bonita y aprendí a divertirme con ellos y resultan. Lo que tú dices, medir, Nos da saciedad nos da también. aprende uno a tener esa saciedad fisiológica. Exacto, necesitas. que necesitamos, sí, como llenarnos antes de comer por emoción. Y también tener ese espacio donde podemos disfrutar un postre sin esta culpa, ¿me entiendes? Sin la culpa de que ay, mañana voy a tener que acercar. No, simplemente disfrutarlo y ya. Y al siguiente día, El comenzar. ejercicio, si comes el doble, al doble ejercicio, ¿verdad? No vamos a hacer nada más que ejercicio. No nos castiguemos. Pero sí, También a esta disfrutarlos. edad ya la rodilla, Todo nos va- la espalda, ya no te comienza- aguanta para tanto ejercicio. La espalda, la rodilla, el hombro. Anteriormente la caminábamos con estilo y ahora suena todo. Es verdad, a mí Sí. me suena la Sí, rodilla suena bajando la mucho. escalera ahora y no sé qué pasó ahí. Sí. ¿Saben? Cuando te suenen las rodillas porque necesitas más colágeno hidrolizado. Sí. Cuando yo le agrego un poco más de eso a mi cuerpo y vitamina C, que debe estar complementada para la buena absorción, entonces ya dejó de sonar. Dejo de tomarlo porque se me terminó y no he ido a comprarlo, comienzan a sonar. Impresionante, o sea, es algo que es real. Es teoría, pero en la realidad. práctica es real. Sí. Y hablando de todo, los suplementos son importantes, ¿no? Ya nos tenemos que suplementar. Es que siempre lo debemos suplementar, siempre debemos de suplementarnos, pero a veces no lo buscamos porque creemos que estamos bien, como que todo está perfecto. Hasta no que tengo nos que tomar llega... nada. Reaccionamos, ¿no? Sí. Somos personas que reaccionamos, Sí, no exacto. prevenimos. Eso, la prevención es muy importante. Esto es prevención, esto es Sí. preventivo. Sí. Qué lástima que a veces nos toca correr cuando ya está aquello y no prevenir antes de que pase, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nuestra misión con Rebe, ¿cierto? Prevenir. Rebe, prevenir y dar esa información a tiempo para que no empiecen las chicas a correr, ay, ya llegué a la menopausia, ¿qué tengo que hacer? Y empieza, eso da estrés, ¿no? Ese cúmulo de tengo que hacer, ahora tengo que comer De así, ahora tengo... síntomas, Sino es para ajá. que empezar ese proceso de manera más bonita y más natural, porque a la larga es un proceso natural, ¿no? Totalmente. Y disfrutarlo también. Disfrutarlo, sí. disfrutarlo. No que hay como porque me toca. Y pues O hago porque- ejercicio porque me toca, toca. por lo menos yo recuerdo que a mí siempre me gustaba, cuando vivía en Colombia me encantaba el zumba, el baile. O sea, yo sentía que yo entraba a bailar y yo me olvidaba de todo porque no me daba risa cómo me movía y cómo se movían las demás personas y todos éramos como, era un disfrute. Pasa rico. Exacto, y cuando iba a hacer caminata, hasta bostezaba caminando, o sea, no me gustaba la caminata. Y cuando llegué aquí dije, yo tengo que buscar cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer, porque tiene que haber algo que me guste y hasta en eso tú tienes que buscar Algo cuál que es la sí. actividad que te gusta de actividad física, porque hay muchísimas Para que modalidades de disfrutes. Es bien actividad física. importante. Entonces es muy importante, pero movernos hay que movernos. Sí, algo que disfrutes. Algo Rebe que lo dice disfrutes. mucho. Busca algo que tú disfrutes. Que tú Y no va a ser disfrutes. igual para No va a ser todas. igual para todas, porque lo que a mí me funciona a ti no.
¿Qué es lo que disfrutas hacer de actividad Me física? encanta el baile, o sea, me encanta Ok. la zumba y me encanta como si me toca caminar, a mí me gustaría irme más a la naturaleza, Ujú. y Un si no te, hike. si, y cuando voy a hacer elíptica o cualquier tipo de ejercicio cardio que sea diferente, me debo poner música, pero todo volumen, que yo sienta que está entrando el movimiento en mi cuerpo para quitarme toda pereza, porque sé que eso a todos nos pasa, ¿no? A A todas, todas a nos pasa la todas. lucha Ujú. interna y aquí Sí, creo que más claro. con el clima también, porque cuando hace frío uno no quiere ni levantarse a No hacer quieres ni ejercicio, salir. Ahí es ni Ujú. salir, ahí ni es cuando nada. gana la disciplina. La Sí. Que eso disciplina lo es aprendí el mucho aquí de mi éxito. amiga Rebeca. La disciplina es todo en el ser humano. Si no hay Sí. disciplina, Sí. nada va a O funcionar. buscarte una Ujú. buena compañera. Mira, yo soy de mucha risita, y yo soy más, Rebe es más disciplinada, ¿no? Ujú. Y había días en que yo no quería hacer mucho workout ni hacer mucho peso, pero ahí estaba Rebe. Y me regañaba y me ponía el teléfono, este es el workout de hoy, Te Joana. falta. Enfócate, Joana, enfócate. Entonces eso me ayudaba mucho. Decía, ay, no tengo que enfocarme hoy. Ujú. Entonces tener también hacer como una pareja con amigas, un grupo, algo que te ayude también, ¿no? De hecho, esto es muy interesante. Esto es lo que también hago con el programa Alimenta tu Mente. Creo grupos en WhatsApp y grupos cuando hago mis conferencias donde todas están buscando la misma intención. Lo Ujú. que hablaste es el truco de todo, aparte de la disciplina, el enfoque. Lo que has dicho es muy sabio, enfocarse. Todo Ujú. tiene que tener un enfoque, porque si no estamos enfocados, la meta no se va a cumplir. Nos vamos a desviar y tenemos que tener un enfoque día a día de lo que vamos a hacer. Ese es. Y bueno, y hablando de todo, siempre hacemos una pregunta en este programa. Para ti, ¿qué es ser una mujer radiante y real? Wow, qué pregunta tan espectacular. Una mujer radiante es abrazar mi historia, mi luz, mi sombra y regalársela y compartirla esa luz a las demás, a todas las demás personas, a todas las demás mujeres que quieran saber cómo hacerlo, pues brillar con ellas juntas y creo que todas traemos un propósito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no esa luz compartirlas con las demás? Qué bonito, me encantó. Me encantó. Ujú. ¿Y ser real? Y ser real, ante todo ser real, nada de inventos ni nada, porque tenemos que ser nosotras mismas, nuestra esencia. Ujú. Eh, la mejor forma de mostrar quiénes somos es siendo nosotras mismas, definitivamente. Todas somos especiales y todas tenemos algo por que brillar. Entonces, a brillar, eso es todo. Sí. Solo el hecho de existir, ¿no? Nos Sí. hace especial. ¿Listo? Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos has dado herramientas muy valiosas. Gracias y a ustedes por haberme invitado. Estoy muy agradecida y siento que cada día mi propósito se va a cumplir. Sí. De verdad, y muy Muchas agradecidas. gracias. Yo sé que hoy todas aprendimos cosas muy especiales con respecto a toda esa conexión con la alimentación. Y algo que me queda muy bonito es eso que tú dices, ¿no? Sanar esa relación con la comida, Ujú. es sanar la relación con Sí, nosotras con mismas, nosotras ¿no? mismas y crear esas historias y recordarlas y traerlas al presente y vivir con conciencia y con plenitud y ser feliz, porque la vida es corta. La vida es Sí. cortita. Y ya para cerrar, cuéntanos rapidito dónde te encontramos y cuéntanos dónde encontramos tu libro. Bueno, mi libro lo podemos conseguir en Amazon, en Ok. Barcenoval, podemos en plataformas como Kindle, que se llama. Ujú. Sí. Podemos conseguirlo también en Walmart y en todas las plataformas de venta de libros. Es un libro bilingüe. La primera parte aparece en inglés y la segunda en español para aquellos que hablan diferentes idiomas. Y pues los invito a que lo lean, lo compren. También voy a tener un evento el 11 de octubre a las 4 de la tarde en la biblioteca en Denver. En mi Facebook podemos ver pues todas mis charlas y todos mis eventos que he tenido. Los invito a todos. A través de su programa le puedo dar el link para que se inscriban y se registren a ese evento que vamos a tener como homenaje a la Semana Latina. Ok, Y bueno, los invito y ya los quiero ver conmigo. ok. Muchas gracias, Muchísimas gracias. ya saben, evento Semana Latina, nos vemos pronto. Y no nos queda más sino agradecerles, ¿no, Rebe? Otro capítulo más. Otro Y como capítulo siempre, más. que nos sigan,
muchísimas gracias. Gracias por seguirnos. Estamos en todas las plataformas. Denos un like, un comentario, compartan para poder llegar a muchas más personas porque estas historias tan bonitas tienen que llegar a muchísimas personas. Así que ayúdenos. Ok. Gracias. Bye. Bye.